Previamente vimos el unboxing del BlockClock Mini. Y la configuración del BlockClock Mini. En este video voy a mostrar cómo verificar tus OpenDimes con este reloj, así que no te lo pierdas. La OpenDime es una wallet con el objetivo de ser desechable, es decir, puedes enviar bitcoins a una OpenDime y entregarla como si fuera dinero en efectivo. Pero para poder retirar los fondos debemos romper físicamente un componente electrónico que se encuentra en la OpenDime, para que se libere la clave privada y así poder transferir los bitcoins a otra wallet. Si te interesa saber más detalles sobre la OpenDime, en la descripción te he dejado 2 videos sobre esta wallet. Para conocer el estado de tus OpenDimes, puedes utilizar una PC, pero también puedes utilizar el BlockClock Mini, ya que incluye un puerto USB específicamente dedicado para esta función. Primero vamos a conectar una OpenDime que ya he roto para obtener la clave privada. Como pueden ver, aquí le falta el componente que se desprende de la OpenDime para liberar la clave privada. La conectamos y automáticamente nos aparece el mensaje Unsealed, lo que quiere decir que ya se ha liberado la clave privada, y nos muestra la dirección a la cual podemos enviar bitcoins, aunque ya no sería recomendable enviar fondos a esta OpenDime. Aquí con los botones del BlockClock podemos comprobar el saldo de la OpenDime, que efectivamente es 0, ya que retiré todos los fondos cuando hice el video tutorial. Y si presiono este botón me va a mostrar la clave privada, con una respectiva advertencia diciendo que tenga cuidado, ya que cualquier persona que tenga acceso a esta clave me puede robar los fondos. Ahora simplemente le damos a este botón que dice Back tantas veces sean necesarias hasta volver a la información del reloj. Ahora voy a conectar esta OpenDime que nunca ha sido utilizada. Y el reloj nos muestra las letras New, junto con un mensaje indicando que se encuentra como vino de fábrica. Para inicializar esta OpenDime debemos conectarla a nuestra PC. Y aquí tenemos el contenido de la OpenDime. Como pueden ver, no existe ninguna clave creada ni dirección para enviar bitcoins. Para generar las claves y la dirección debemos guardar una imagen de 256 kilobytes en la OpenDime. Así que copio la imagen y en lo que la OpenDime tenga los 256 kilobytes de información se desconectará automáticamente. Al volver a conectar la OpenDime podremos ver la dirección para recibir bitcoins. Recuerden que toda la explicación paso a paso de la OpenDime la tienen en el video tutorial que les he dejado en la descripción. Ahora vamos a conectar esta OpenDime inicializada para ver qué mensaje nos muestra el reloj. Y nos muestra el mensaje Sealed, o en español sellado, lo que quiere decir que aún no hemos liberado la clave privada de esta OpenDime, y nos muestra la dirección de Bitcoin. Si presionamos el botón Get Balance, nos muestra que no tenemos bitcoins en esta OpenDime. Así que ahora voy a enviar algo de Bitcoin a esta OpenDime para comprobar si nos muestra el saldo correctamente. Así que abro mi Wasabi Wallet, entro a la pestaña Build Transaction, selecciono los fondos que quiero utilizar, pego la dirección de la OpenDime y le asigno una etiqueta. Selecciono la cantidad de Bitcoin que quiero enviar y presiono aquí donde dice Build Transaction. Ahora hago clic aquí donde dice Export Transaction y la guardo en una memoria microSD. Expulsamos la memoria y ahora esta transacción la debemos firmar con la Cold Card. Recuerden que este proceso es para no conectar la Cold Card a nuestra PC, que a su vez se encuentra conectada a internet, manteniendo nuestra wallet 100% offline.
Así que introducimos la microSD en nuestra Cold Card y seleccionamos la opción Ready to Sign. Revisamos toda la información y firmamos. Ahora esta memoria la tenemos que introducir nuevamente en nuestra PC para enviar la transacción. Todo esto lo explico en detalle en el video tutorial de la Cold Card, el cual también te lo he dejado en la descripción. Bien, ya podemos comprobar en Wasabi que la transacción se ha realizado correctamente. Ahora vamos a conectar la OpenDime nuevamente al BlockLock. Presionamos este botón para obtener el balance y podemos ver que nos muestra que tenemos 50.000 satoshis, lo que equivale a $21. Y así, amigo, podemos comprobar nuestras OpenDime con un BlockLock. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.